Las presiones efectivas. Para llegar a definir las presiones efectivas, vamos a comenzar por hablar de las presiones totales que existen en los suelos y de las presiones de poro, que también se llaman neutras o del agua. Comenzamos viendo qué es lo que pasa con el agua. Para eso vamos a repasar un concepto que es el principio de Arquímedes, que es que si nosotros sumergimos un sólido en un líquido, ese sólido recibe un empuje ascendente que es igual al peso del volumen desplazado. Eso va a depender, por lo tanto, de la densidad del fluido, del volumen de ese objeto y de la gravedad. Si tomamos un elemento de suelo que está compuesto por tres fases, la fase sólida, que son los granitos de suelo, la fase líquida y la fase gaseosa, que ocupan los vacíos que dejan esos granitos de suelo. Por un lado tenemos la suma de todas las cargas que se están transfiriendo de granito a granito, que están representadas por estas flechas, y a eso le tenemos que sumar la presión del aire o de la fase gaseosa y la presión del agua o presión neutra que llena esos vacíos. La suma de estas tres componentes son todas las cargas y fuerzas que actúan en la cara del suelo. Si toda esa suma de fuerzas la dividimos por la superficie en la que actúan, obtenemos la presión total. Esa sería la definición de la presión total que ejerce el suelo sobre una cara. Ahora lo que vamos a hacer es modelizar el suelo como un elemento continuo, ya no discriminado entre granitos, sino como un continuo. Y vamos a decir que en ese continuo la presión del agua es igual a la presión del agua en el elemento anterior, la presión del aire o gaseosa es la misma que antes, y vamos a decir que ahora tenemos una presión en este continuo, ya no unas cargas aplicadas en granito a granito, sino una presión que definimos como presión efectiva, que sería la suma de todas estas cargas sumadas, dividida toda esta área, como continuo. Esa sería la definición de la presión efectiva, que nos va a estar dando una idea de las presiones que hay entre granito y granito. Es solo una idea porque los contactos entre partículas, la suma de todos los contactos entre partículas en una cara, no es igual al área de esa cara. Es menor, porque hay vacíos en el medio. Pero bueno, es un elemento indirecto que nos va a dar la idea de la presión intergranular, de la presión entre granos. Como vamos a ver más adelante, es un elemento que nos va a permitir hacer muchas cuentas. Vamos a ver ahora lo que pasa con un sólido cuando está sumergido en un líquido. Ese sólido fuera del líquido pesa una determinada cantidad. Ahora, cuando lo ponemos en el líquido, al peso que tenía el suelo hay que descontarle el empuje ascendente del efecto de Arquímedes para obtener el peso sumergido de ese sólido. Si lo vemos acá, el peso sumergido es igual a lo que pesa fuera del agua menos el empuje ascendente. Esto lo vamos a comparar con lo que está pasando en el suelo cuando un suelo también está sumergido, cuando está lleno de agua. Entonces, como habíamos definido anteriormente, decíamos que acá yo tenía una presión total, que era la suma de todo lo que actuaba, dividido esta área, esa es la presión total, que es igual a lo que tengo del otro lado, cuando considero al sólido como un sólido continuo, y lo que tengo del otro lado van a ser las presiones efectivas que yo definí antes, que era la suma de todas las cargas dividido el área, más la presión del agua. O dicho de otra manera, las presiones efectivas, y esta era la definición que habíamos dado, son igual a las presiones totales, que estaban de este lado, menos el empuje del agua, menos la presión del agua. Esto es
Este principio de presiones efectivas es lo que determinó Terzaghi por el año 1936 más o menos, y que permitió el desarrollo de la mecánica de suelos como una materia donde se pudieran plantear ecuaciones para resolver problemas. Vamos a ver ahora cómo trabajamos para determinar estas presiones. Si tomamos un suelo en un terreno horizontal, un suelo que no esté saturado, para determinar la presión a una determinada profundidad, para determinar la presión total, lo que hacemos es, a esa profundidad la multiplicamos por el gamma del suelo en la condición que esté. Si está húmedo, usaremos gamma húmedo. Y entonces tendremos un diagrama de presiones para distintas profundidades que terminará siendo un diagrama triangular, donde la presión vertical para la profundidad Z será gamma húmedo por Z. Ahora, si el suelo está saturado, la presión total se va a determinar de la misma manera, pero vamos a tener que cambiar el gamma que usamos. Ya no va a ser gamma húmedo, sino que va a ser gamma saturado. En rigor, esta condición de que el suelo está saturado, pero no sumergido, o sea, no tengo un nivel freático acá arriba o en ningún lugar, es una condición un poco teórica en la cual estaríamos diciendo que los vacíos del suelo están todos llenos de agua, pero en realidad no se está transmitiendo presión en esa agua. Es una simplificación. La realidad es que si están todos los vacíos llenos de agua, vamos a tener una presión en el agua, va a haber una presión neutra. Pero es una simplificación que hacemos en este caso, como para entenderlo. En rigor, tendríamos que decir que está casi saturado, y entonces no hay presiones en el agua. Tenemos solo presiones totales. Si no hay presiones en el agua, las presiones totales y efectivas coinciden, porque antes habíamos visto que las presiones totales era igual a la suma de presiones efectivas y presiones neutras, o presiones del agua. Si seguimos, y ahora asumimos que sí está sumergido, que sí tenemos un nivel freático, que en este caso lo estamos haciendo coincidente con el terreno natural, entonces las presiones totales se calculan como gamma saturado por la profundidad, igual que antes. Y tenemos nuevamente un diagrama triangular de pendiente gamma saturado. Pero ahora, como está sumergido, sí me aparecen presiones neutras, que las llamamos U, que son las presiones del agua, y que se calculan como la profundidad por el gamma del agua, que en general vamos a asumir siempre que es 1 gramo por centímetro cúbico. Como ahora a las presiones totales le aparece, dentro de las presiones totales también tengo las presiones neutras, entonces puedo determinar cuántas son las presiones efectivas, que va a ser la diferencia entre las dos. Como habíamos dicho antes, las presiones efectivas más las neutras me da presiones totales. Entonces, yo puedo determinar las presiones efectivas, ya sea determinando las presiones totales a las que les resto las presiones del agua y me da un diagrama de presiones efectivas. Lo puedo hacer así, o puedo darme cuenta que este gamma saturado es igual al gamma prima más gamma del agua. Este gamma prima es el peso unitario efectivo del suelo. Entonces, si yo aplico esto, también puedo decir que las presiones verticales efectivas son gamma prima por la profundidad. Vamos a ver ahora cómo se resolvería un determinado ejercicio en el cual nos dan dos tipos de suelo. El suelo de arriba además tiene un nivel freático, quiere decir, abajo del nivel freático quiere decir que el agua transmite presión, toda el agua, todas las gotitas de agua están en contacto entre sí, por lo tanto hay una presión hidrostática, y por arriba no está saturado y no hay agua que transmita presión. Y vamos a asumir, luego lo vamos a cambiar, pero vamos a asumir que acá no hay ascenso capilar. Vamos a calcular primero
cuáles son las presiones totales, que hay presiones totales verticales en el suelo. Bueno, vamos a ir desde 0 hasta 1,5 metros de profundidad. En 1,5 metros de profundidad, la presión que se calcula para esa profundidad va a ser el 1,5 metros por el gamma del suelo de ese 1,5 metros de profundidad. Entonces es 1,5 metros por 18 kN por metro cúbico, lo que nos da 27 kilopascales. Luego, a esos 27 le tenemos que agregar esta diferencia, o sea, entre 4 y 1,5, 2,5 metros por 20. Y llegamos a 77. Y luego tenemos que agregarle otros 2,5 metros de 22. Y llegamos a 132. Este sería nuestro diagrama de presiones totales verticales. Ahora vamos a calcular el diagrama de presiones neutras, las presiones en el agua. Entonces, desde 0 a 1,5 metros, las presiones neutras son 0 porque no tengo agua en contacto, toda el agua en contacto entre sí. A partir del nivel freático hacia abajo, vamos a bajar con una pendiente de este diagrama de gamma del agua. O sea, 1 tonelada por metro cúbico, 10 kilonewton por metro cúbico. Entonces, a 2,5 metros vamos a tener 25, 2,5 metros más abajo vamos a tener 50. Y este sería nuestro diagrama de presiones neutras. Una vez que hicimos estos dos diagramas, podemos deducir nuestro diagrama de presiones efectivas. ¿Cómo? Restando las totales a las neutras. Entonces 0 menos 0, 0. 27 menos 0, 27. 77 menos 25, 52. 132 menos 50, 82. Y así logramos obtener nuestro diagrama de presiones efectivas. Vean que cuando el suelo no está saturado, acá arriba, cuando el suelo no está saturado, las presiones totales son iguales a las efectivas. ¿Por qué? Porque las neutras son 0. Tenemos que tener en cuenta que el principio de presiones efectivas que realizó Terzaghi nos da una definición simple de lo que es una presión efectiva, pero que no es exacta porque tiene alguna simplificación. Si dibujamos ampliado una zona donde tenemos partículas en contacto entre sí y realizamos un corte en alguna zona, nosotros definimos como presiones efectivas a la suma de todas las cargas que están en estas partículas dividido esta área. Pero en realidad no estamos teniendo en cuenta que los verdaderos contactos entre partículas son mucho más chicos que la suma de toda el área. Tampoco estamos teniendo en cuenta que las presiones neutras no actúan en toda el área, sino en la suma de los vacíos. Estos dos efectos no están tenidos en cuenta en esa definición de Terzaghi. Podemos ver ahora una serie de ensayos que realizaron estos autores en 1971, trabajando sobre areniscas, que son unas rocas compuestas por la deposición y sedimentación y el ensamblado como roca de muchas partículas sueltas, que son partículas de arena. Por lo tanto, generan una roca muy porosa, y entonces analizaron, le aplicaron cargas y vieron las deformaciones que obtenían, que son deformaciones elásticas porque no llegaron a romper la roca, y lo analizaron con la roca seca, y tenemos estos puntos en blanco, y con la roca saturada, llena de agua, y tenemos estos puntos en negro. Entonces, cuando graficaron esos ensayos respecto de las presiones que le aplicaban a la roca, presiones totales, vieron que los dos sets de resultados no coincidían. Ahora, y deberían coincidir, porque las deformaciones están más asociadas a la deformación de la matriz rocosa, a la deformación de los materiales, del sólido. Ahora, cuando aplicaron la expresión de Terzaghi para las presiones efectivas y graficaron en función de las presiones efectivas, vieron cómo se acercaban estos dos juegos de resultados.
Pero no fue hasta que tuvieron en cuenta este efecto de la porosidad, o sea, de los vacíos que quedan entre partícula y partícula, y además le agregaron unos coeficientes que tienen en cuenta la rigidez de esa matriz rocosa y la rigidez o la compresibilidad del agua. Cuando le agregaron eso, en ese momento coincidieron las dos series de resultados como predecía la teoría. Conociendo esta limitación de nuestro modelo del principio de presiones efectivas de Terzaghi, conociendo esta limitación y este error asociado, nosotros de todas maneras vamos a trabajar con esta definición de presiones efectivas porque es muy sencilla de aplicar y muy fácil de hacer cuentas que con objetivos ingenieriles son suficientes. Ahora vamos a analizar qué pasa con el ascenso capilar. Cuando observamos estas imágenes en las que vemos como un sólido que tiene peso unitario o densidad superior a la del fluido y debería por lo tanto hundirse, bueno, lo vemos que flota, o cuando vemos como hay especies de insectos que viven y caminan arriba del agua, de la superficie del agua, y otros que hacen lo mismo pero por debajo, caminan dentro del agua pero apoyando las patitas en la superficie, en la interfaz entre el agua y el aire. Estas cuestiones nos permiten suponer que la interfaz líquido-aire, tiene una determinada resistencia a la tracción. Si por otro lado vemos que cuando sumergimos un tubito de algún material sólido en el agua, observamos cómo el agua asciende dentro de ese tubito, y si ese tubito es más chiquito, asciende más. O lo mismo cuando lo hacemos en mercurio, observamos cómo el mercurio desciende. Estas cuestiones las llamamos, en el agua, lo llamamos ascenso capilar. Acá no sería un ascenso, sería un descenso. Esto se explica por las fuerzas que aparecen en estas interfaces. Si nosotros miramos acá una gotita de agua, nos aparece una fuerza en la interfaz del sólido con el líquido, que es esta roja. Otra fuerza nos aparece en la interfaz del sólido con el aire. Y otra fuerza nos aparece en la interfaz entre el aire y el agua. La composición de todas estas fuerzas nos termina determinando la tensión superficial que va a aparecer en la interfaz, en el contacto entre el líquido y el sólido, justamente donde la interfaz está separando el líquido del aire, que en el caso del agua presenta un determinado ángulo, la tangente a ese menisco que se forma en este tubito que está ingresando en el agua. Por lo tanto, en este punto, en todo el perímetro de este cañito, que lo llamamos capilar, nos aparece una fuerza que en realidad está inclinada, pero que la componente vertical, si la integramos en todo el perímetro, nos da una determinada fuerza, que es lo que estamos haciendo acá. Estamos integrando toda esa tensión superficial y viendo la fuerza hacia arriba. Si esa fuerza la comparamos con el peso de toda el agua que está dentro de ese capilar, esta altura de agua que ascendió, que la llamamos altura capilar, el peso de toda esta agua desde acá hasta acá, si está en equilibrio, entonces ese peso es igual a esta fuerza. Y de esa manera podemos determinar la altura capilar, que es cuánto va a ascender el agua en ese cañito, en ese capilar. Y eso vemos acá que depende del radio o del diámetro del capilar. Cuanto más chico es ese radio, más va a ascender el agua. Y a la vez, si nosotros graficamos las presiones neutras, sabemos que en este nivel, donde el agua está en equilibrio por fuera del capilar, en este nivel tenemos la presión atmosférica.
Para nosotros, presión atmosférica es igual a presión cero. Cuando nosotros hablamos de presiones en el agua, son todas presiones relativas a la presión atmosférica. Cero es igual a la presión atmosférica, positivo es una presión superior a la atmosférica y negativa es una presión inferior a la atmosférica. Por lo tanto, de acá para abajo tenemos presiones neutras positivas, pero de acá para arriba tenemos que tener presiones neutras negativas, o sea, presiones inferiores a la presión atmosférica. Acá adentro el agua está succionada por el menisco que se forma y por eso se levanta. Entonces, la presión del agua acá es inferior a la presión del agua acá en el aire. Es inferior a la atmosférica, por lo tanto decimos que es una presión neutra negativa. Y este sería el diagrama de esas presiones. Estas presiones negativas que aparecen en los capilares son las que explican cómo yo puedo tener una zanja en un terreno no saturado que no se derrumbe. Sabemos que las presiones totales son iguales a las efectivas más las neutras. Por lo tanto, si las neutras son negativas, eso implica un aumento de las presiones efectivas para que las presiones totales no se modifiquen. Entonces, a mayor presión negativa, mayor presión efectiva. Y esta es la que hace que la zanja no se derrumbe. Es la que hace que los granitos de suelo se aprieten entre sí, como pasa acá arriba. Los granitos se aprietan entre sí gracias a las fuerzas, a las presiones capilares negativas que hay entre granito y granito en el agua, de granito y granito, en los meniscos que se forman, y entonces aprietan a las partículas entre sí y eso le da una resistencia al corte adicional. Y por lo tanto podemos llegar a tener una zanja vertical en un terreno no saturado. Ahora vamos a volver al ejercicio que habíamos hecho antes, en el que habíamos asumido que no había ascenso capilar arriba del nivel freático. Y este era el resultado que habíamos obtenido. Bueno, si ahora asumimos que sí hay ascenso capilar, entonces las presiones totales son las mismas que antes, pero ahora las presiones neutras del nivel freático hacia abajo son las mismas, pero me aparece, con la misma pendiente, me aparece este diagrama, este triangulito de acá, donde a 1,5 metros de profundidad yo tengo menos 15 kilopascales de presión negativa neutra. Quiere decir que está por debajo de la presión atmosférica. Entonces, como el principio de presiones efectivas, que son presiones efectivas más presiones neutras son presiones totales, como ese principio se sigue manteniendo, yo lo que tengo que hacer para determinar las presiones efectivas es a las totales restarle las neutras. Entonces, por debajo los resultados van a ser los mismos, pero arriba del nivel freático, bueno, a 0 le tengo que restar menos 15 para obtener la presión efectiva, que es 15. Entonces, una disminución, o sea, una presión neutra negativa, implicó un aumento de las presiones efectivas. Vamos a seguir ahora con la segunda parte de la clase de presiones efectivas. Vamos a comenzar por la ley de Darcy, que es la ley que rige el movimiento de agua en un medio poroso. Entonces tenemos acá un conducto lleno de arena, por ejemplo, un elemento granular por el que está circulando un fluido. Planteamos las energías en dos puntos distintos, A y B, mediante un piezómetro, vemos hasta dónde llega la línea piezométrica y esto nos determina la diferencia de energía entre ambos puntos, que la llamamos delta H, o diferencia de carga. La presión en el punto A va a estar dada por la altura de columna de agua que tiene arriba, la presión en el punto B es la altura de columna de agua que tiene arriba. La energía total en cada punto está dada por la energía de posición, Z, más la energía de presión. Y estamos despreciando el término de velocidad, el U cuadrado sobre 2G, o B cuadrado sobre 2G, que usábamos en la ecuación de Bernoulli, porque en un medio poroso la velocidad va a ser muy baja y por lo tanto es despreciable ese término. Entonces
planteamos que la energía es simplemente la suma de posición más presión. La ley de Darcy lo que dice que la velocidad en este fluido, en este medio poroso, del fluido en este medio poroso, va a ser proporcional con un coeficiente K al gradiente hidráulico. El gradiente hidráulico es la pérdida de carga dividido el recorrido. Entonces es delta H dividido L. Este K, después vamos a ver que lo vamos a llamar coeficiente de permeabilidad. Por ahora vamos a decir que es el coeficiente de conductividad hidráulica. Esta conductividad hidráulica, que tiene unidades de velocidad, depende de otro coeficiente K, que se llama permeabilidad intrínseca, que depende del medio poroso, y está relacionado con la viscosidad del fluido y el peso unitario. Esta conductividad hidráulica la vamos a terminar llamando permeabilidad, que es el término que usamos habitualmente y que está en todos los libros. Ahora vamos a ver de qué velocidad estamos hablando. Nosotros decimos que la ley de Darcy es la velocidad, que es igual a la coeficiente de permeabilidad por el gradiente hidráulico, que el gradiente hidráulico es la pérdida de carga respecto al recorrido. De la permeabilidad ya lo explicamos en la filmina anterior, ahora vamos a ver de qué velocidad estamos hablando. La velocidad que interviene en esta ley de Darcy es la velocidad de descarga. Esa velocidad de descarga está definida como el caudal dividido el área de toda la sección. Nosotros, si representamos acá la sección, el área que estaríamos teniendo en cuenta es la sección del conducto, y nos estaríamos olvidando de que en realidad hay partículas adentro y que el agua nada más que filtra por los vacíos. Pero esa es la velocidad de descarga, que es la que utiliza la ley de Darcy. En realidad, esta sección estaría dividida en una parte de vacíos, que es por donde sí va el agua, y una parte de sólidos. Entonces, la verdadera velocidad la vamos a llamar velocidad de filtración, que es la velocidad del agua en los vacíos. Entonces, planteando que el caudal es igual a la velocidad de descarga por el área completa de la sección y a su vez es igual a esa velocidad de filtración en el área de los vacíos, bueno, además que el área completa es la suma de las dos áreas, la de vacíos más la de sólidos, podemos despejar la relación que hay entre las dos velocidades. Entonces, la velocidad de filtración es igual a la velocidad de descarga dividido la porosidad. Entonces, la verdadera velocidad del fluido es esta, la de filtración. Pero la que usamos en las cuentas es esta, la de descarga. Vamos a ver ahora los ensayos que se realizan para determinar la conductividad hidráulica. Se trata de los permeámetros. El primero que vamos a analizar es el de carga constante, que se utiliza para suelos de alta permeabilidad, como ser arenas y gravas. Se trata de, en un conducto, colocar el material que vamos a ensayar y aplicarle un flujo de agua en el que se mide la diferencia de carga entre dos secciones, dada por estos dos piezómetros. El agua llega hasta acá, en este piezómetro, en el otro llega hasta acá. Esta diferencia de altura es la diferencia de energía, la pérdida de carga que hay entre estas dos secciones, y el recorrido es la distancia entre las dos secciones. Eso nos permite determinar el gradiente hidráulico, que es la carga dividido el recorrido. Durante el ensayo se junta una determinada cantidad de agua que pasa en un determinado tiempo. Entonces eso nos permite calcular el caudal. La velocidad de descarga es el caudal dividido el área de toda la sección. Aplicamos la ley de Darcy, que es velocidad de descarga igual a permeabilidad por gradiente hidráulico, y por lo tanto podemos despejar cuánto vale la permeabilidad. Vamos a determinar ahora las presiones totales, neutras y efectivas dentro del permeámetro. Vamos a comenzar por las presiones totales. Entonces vamos a graficar en una vertical las distintas presiones totales verticales que hay para distintas alturas.
Entonces, desde el nivel donde está el agua hasta donde empieza el suelo, en todo este tramo, lo único que hay es agua, el peso específico del agua es gamma del agua, por lo tanto las presiones totales siguen una pendiente de gamma del agua. A partir de ahí, empezamos a tener suelo que está saturado, entonces nos cambia la pendiente y ahora las presiones siguen esta línea que tiene una pendiente de gamma saturado. Donde termina el suelo, volvemos a tener agua, por lo tanto vuelve a cambiar la pendiente y ahora volvemos a tener gamma del agua. Ese sería el diagrama de presiones totales. Vamos a ver ahora las presiones neutras, las presiones del agua. Entonces, en la parte inicial, hasta donde empieza el suelo, bueno, el agua está a presión hidrostática, por lo tanto, tenemos un diagrama con una pendiente de gamma del agua. Al salir del suelo, la presión que tiene el agua corresponde a mirarlo de este lado, como la altura desde el nivel del agua de salida al nivel donde termina el suelo. Esta altura de acá, por gamma del agua, sería la presión del agua en este lugar. A partir de ahí seguimos con una pendiente gamma del agua por estar en una situación hidrostática. En rigor, acá, en la zona de arriba y en la zona de abajo, en rigor no son situaciones hidrostáticas porque hay un flujo de agua, pero el flujo de agua es tan lento en estas zonas porque la sección es tan grande, porque acá ya no tengo suelo, tengo solo la sección del caño, que comparado con lo que pasa adentro del suelo, sí consideramos que es una situación hidrostática. Dicho de otra manera, estamos despreciando las pérdidas por fricción que hay en las paredes del permeámetro, en estas zonas de arriba y de abajo, respecto de las grandes pérdidas por fricción que va a haber contra el suelo, contra las partículas de suelo. Entonces por eso decimos que acá y acá es como si el agua estuviera quieta y toda la pérdida se está produciendo donde está el suelo. Entonces, conocida la presión del agua arriba y conocida la presión del agua abajo, completamos el diagrama de presiones neutras. Finalmente, para determinar las presiones efectivas, lo que hay que hacer es la resta entre los dos diagramas, entre las presiones totales y las presiones neutras. Y obtenemos las presiones efectivas. El otro ensayo para determinar permeabilidad de un suelo es el permeámetro de carga variable, que se utiliza para suelos de permeabilidad baja, como limos o arcillas. No se usa el otro ensayo, el que vimos hace un ratito, el de carga constante, porque el tiempo que necesitaría para juntar un determinado volumen de agua es tan grande que habría demasiados errores en el ensayo porque habría mucha agua que se evaporaría durante el mismo ensayo. Entonces se usa este ensayo en el que en un conducto se coloca suelo y se coloca una pipeta graduada arriba en el que se llena hasta un determinado nivel y sin aportarle más agua se toma el tiempo que lleva para que el agua vaya bajando en esta pipeta, o sea, el agua vaya bajando en la pipeta y pasando por el suelo. Entonces la carga es algo que es variable momento a momento, es algo que depende del tiempo. En el instante inicial tengo la carga H1, en el instante final del ensayo tengo la carga H2, respecto del nivel del agua libre que se encuentra en la cubeta donde apoya el permeámetro. Entonces, momento a momento la carga va cambiando. Bueno, entonces ahora, ¿cómo analizamos esto? Decimos, bueno, nosotros conocemos la ley de Darcy, que se cumple dentro del permeámetro, en el suelo, que es K por el gradiente hidráulico. Y el gradiente hidráulico es la carga dividido el recorrido. El recorrido es la altura del permeámetro y la carga es una variable, H, depende del tiempo. Si miramos el caudal, afectamos esa velocidad por el área del permeámetro, esta área, y acá obtenemos el caudal. Ahora, si miramos el tubito chiquito y analizamos el caudal en este tubito chiquito, el caudal va a ser la velocidad por el área chiquitita, la velocidad dentro del tubito por el área chiquitita, A minúscula. Esa velocidad del agua es el recorrido, que es la diferencia
de carga en el tiempo. Acá está planteado como diferencial. Entonces, o sea, la variación de la carga respecto del tiempo. Esa sería la velocidad que va a ir variando momento a momento también. O sea que el caudal también va a ser variable en este cañito. Ahora, igualando las dos expresiones, porque los caudales sí son iguales, en el tubito chiquito y en el permeámetro el caudal es el mismo, por más que las velocidades sean distintas, el caudal se mantiene. Entonces llegamos a esta expresión que debemos integrar, porque es una ecuación diferencial, la debemos integrar y podemos despejar cuánto vale la permeabilidad de este suelo ensayado. Vamos a analizar ahora distintos casos de flujo unidimensional. Vamos a comenzar a ver qué pasa cuando hay un suelo estratificado, o sea, dos estratos distintos, con dos permeabilidades distintas, en las que el flujo de agua es paralelo a los estratos. Bueno, entonces lo que va a pasar es que cada uno tiene su espesor, su permeabilidad, y en cada uno fluye un caudal distinto. Q1 y Q2 son distintos. Entonces en cada uno de los casos, cada estrato, podemos plantear la ley de Darcy, que es el caudal es igual a la velocidad por el área sería el espesor del estrato, y la velocidad es el coeficiente de permeabilidad por el gradiente hidráulico. Lo que pasa en este caso es que los gradientes hidráulicos, pérdida de carga respecto de recorrido, son iguales en los dos estratos, porque si planteamos una sección como ser esta, un corte, en toda la sección la energía es la misma sin importar en el estrato en el que esté. Lo mismo pasará en la sección de salida, entonces entre las dos secciones la pérdida de carga es la misma, por lo tanto los gradientes hidráulicos son los mismos. Entonces eso nos permite decir que el caudal total, que es la suma de los dos caudales, es un coeficiente de permeabilidad promedio del conjunto por el gradiente hidráulico total, que es el mismo de cualquiera de los dos estratos, por el área total, que es la suma de los dos estratos. Y entonces de esa manera podemos despejar cuánto vale ese coeficiente de permeabilidad promedio del conjunto, que sería esta expresión de acá. Si analizamos qué pasa cuando el flujo es perpendicular a los dos estratos, o sea que los atraviesa uno detrás del otro, bueno, en este caso el caudal es el mismo. El caudal que pasa por el suelo 1 es el mismo que el que pasa luego por el suelo 2. Y lo que se plantea ahora es que la pérdida de carga es la suma de las dos pérdidas de carga, que sí son distintas. Lo que pierde el agua de energía de pasar de este nivel a este nivel es la pérdida de carga en el suelo 1, es distinta de la pérdida de carga en el suelo 2, que es desde este nivel hasta este nivel. La suma de las dos pérdidas de carga es el total de lo que se va a perder, y entonces lo que vamos a hacer es plantear el caudal en cada uno de estos estratos como la coeficiente de permeabilidad por el gradiente hidráulico por el área, pero el área ahora en este caso sería es la misma el área del estrato 1 del estrato 2, porque sería un área perpendicular al flujo, entonces desaparece de la ecuación. Y si eso planteamos que el caudal es igual a un coeficiente de permeabilidad promedio por el área que desaparece de la cuenta, por la pérdida de carga total del conjunto, que va a ser toda la pérdida de carga, la suma de lo que se pierde en los dos estratos, dividido todo el recorrido, que es la suma de los dos espesores, bueno, llegamos a plantear la permeabilidad promedio del conjunto cuando el agua atraviesa perpendicularmente. En el caso de flujo de agua por peso propio, acá estamos graficando lo que sería modelizado en un permeámetro, sería el agua que si bien satura el suelo, no llega a estar en presión, porque cada gotita de agua al caer va fluyendo en el suelo y no llega a generar una presión hidrostática en el suelo. Por lo tanto, si hacemos un diagrama de presiones totales, es el gamma saturado, sería la pendiente de este diagrama, gamma saturado por la altura. Las presiones del agua son siempre cero, y las presiones efectivas, entonces, la resta de las presiones totales menos las presiones del agua, son iguales a las presiones totales. Entonces, si planteamos que las presiones del agua son cero,
y decimos, bueno, las presiones efectivas son las presiones totales menos del agua, vemos acá cómo coinciden presiones totales y efectivas. Lo que vemos también es que si analizamos dos secciones, como ser esta y esta, el recorrido es la altura en la distancia entre estas dos secciones, y la pérdida de carga, la energía, es también la misma entre las dos secciones, que es lo que vamos a terminar de deducir acá. Vamos a decir, la pérdida de carga es la energía entre la sección 1 y la sección 2. O sea, es la posición más la presión del agua en una sección menos lo mismo en la otra sección. Entonces, como las presiones U2 y 1 en las dos secciones son las mismas y son 0, nos queda que la pérdida de carga es igual a la diferencia de altura, la diferencia de posición. Por lo tanto, pérdida de carga y recorrido son iguales. Pérdida de carga y recorrido coinciden, son iguales. Y cuando calculamos el gradiente hidráulico, que es justamente pérdida de carga respecto de recorrido, nos queda que el gradiente hidráulico en este caso es 1. Vamos a ver ahora de qué se trata el gradiente hidráulico crítico. Cuando en un suelo tenemos agua que circula de abajo hacia arriba, como en este caso, el agua ejerce una fuerza de fricción contra las partículas sólidas y por lo tanto un empuje ascendente que se agrega al efecto de Arquímedes, que generaba que el suelo pesara menos en el agua. Entonces tenemos ahora dos efectos, el efecto de Arquímedes y el efecto del rozamiento del agua hacia arriba. Eso hace que las presiones efectivas disminuyan. Y entonces, en algún punto, si ese flujo es muy grande, puede ser que se anulen las presiones efectivas. En ese instante decimos que estamos en presencia del gradiente hidráulico crítico. Vamos a ver ese efecto en este video de un bloque apoyado en una arena en la que en algún momento empieza a fluir agua de abajo hacia arriba. Ahí vemos que se anularon las presiones efectivas y el bloque se hunde. Esto es lo mismo que pasa con las arenas movedizas, que no son más que arenas en las que está ascendiendo agua. El planteo matemático de esta situación sería plantear las presiones efectivas igual a 0. Las presiones efectivas son, en este plano, donde las vamos a plantear, las presiones totales, que va a ser gamma saturado por la altura de suelo que tiene arriba, que en este caso es L, menos la presión neutra. La presión neutra en este nivel, si lo miramos de este lado del permeámetro, ese nivel es el mismo que este. Y entonces la presión neutra en este nivel es gamma del agua por esta altura. Y esa altura es L más H. Entonces acá está planteado la presión total menos la presión neutra. Y eso lo planteamos igual a 0. Y despejamos cuánto vale H. Y en ese caso sería H crítico. Y obtenemos el gradiente crítico, como el H dividido el recorrido. Entonces desaparece la L de esta ecuación y nos queda que el gradiente crítico es gamma prima, peso unitario efectivo, dividido gamma del agua. Vamos a ver ahora cómo se resuelve un ejercicio en el cual se plantea un permeámetro con dos suelos distintos, con dos alturas distintas. Lo primero que tenemos que calcular es el caudal. Para eso vamos a aplicar la ecuación que habíamos desarrollado anteriormente de agua circulando en dos suelos distintos de manera perpendicular a ellos. Entonces obtenemos la permeabilidad promedio del sistema y gracias a esta permeabilidad podemos obtener la velocidad del agua en el sistema. La velocidad del agua va a ser la misma en los dos suelos porque el caudal es el mismo en los dos suelos y es igual a la permeabilidad promedio por el gradiente hidráulico. Y el gradiente hidráulico va a ser la pérdida de carga total, o sea, toda la energía que se va a disipar en los dos suelos, dividido el recorrido total, que es la suma de los dos espesores de suelo. Entonces obtenemos la velocidad y gracias a eso la multiplicamos por el área y obtenemos el caudal del problema. En segunda instancia tenemos que calcular los diagramas de presiones totales, efectivas y neutras. Vamos a empezar
por las presiones totales. Por lo tanto, en los primeros 5 centímetros solo tenemos agua, gama del agua por 5 centímetros. A eso le agregamos 6 centímetros con el gamma saturado del suelo de arriba y luego le agregamos otros 10 centímetros con el gamma saturado del suelo de abajo. Cuando comenzamos con las presiones neutras es donde se nos empieza a complicar el tema. Los primeros 5 centímetros es el agua, que es como si estuviera en una situación hidrostática. Y luego en el medio, en rigor, no sabemos bien lo que está pasando. Lo que sí sabemos es que en la salida del segundo suelo, el agua tiene esta altura de presión. Gamma del agua por toda esta altura, por 27 centímetros. Entonces, esto sí lo conocemos. Conocemos el 2,7 y conocemos el 0,5. Ahora tenemos que ver cómo hacer para saber algún valor intermedio acá, en la interfaz, y con eso terminaríamos el diagrama de presiones neutras. Entonces, para eso, lo que planteamos es que en cada estrato va a haber una pérdida de energía, delta H1 en el primero, delta H2 en el segundo, que va a estar relacionada con los gradientes hidráulicos de cada uno de esos estratos. Conocemos los recorridos, conocemos la velocidad, que es igual en los dos estratos y que la calculamos antes, y entonces podemos determinar cuánto se pierde del total de energía. El total son 6 centímetros. Nos dice que de los 6 centímetros, 5,1 se pierden en el estrato 1 y el resto, 0,9, se pierden en el estrato 2. Entonces, si nosotros siguiéramos acá con una presión hidrostática, esta sería la presión. Sin embargo, yo tengo un extra de energía que hace que el agua fluya. Ese delta de energía se lo tengo que agregar a partir de acá, y eso es delta H1. Los 5,1 centímetros se agregan acá. Y luego, yo podría hacer lo mismo, desde acá con una pendiente de gamma del agua, llegar a un valor de acá al que le tendría que agregar el extra de energía que se va a gastar en el flujo en el estrato de abajo, que serían los otros 0,9 que están acá. Y así terminaríamos nuestro diagrama de presiones neutras. Luego, el diagrama de presiones efectivas es simplemente restar los dos diagramas. Ahora, si queremos determinar el gradiente hidráulico crítico en este problema, tenemos que buscar qué altura crítica tendríamos que tener acá, de manera tal que las presiones efectivas se anularan. Bueno, lo vamos a plantear que se anulen en la interfaz entre los dos, porque vemos que es donde primero se anularían, porque es donde más cerca de cero están en función de la resolución del punto anterior del ejercicio. Entonces vamos a plantear que en este nivel las presiones efectivas sean 0. Entonces decimos, bueno, presiones efectivas sean 0 es lo mismo que las presiones neutras sean igual a las totales que teníamos en ese nivel. ¿A qué son iguales las neutras en este nivel? Bueno, son 5 centímetros de altura de agua, más 6 centímetros de altura de agua, más lo que tenemos que sacar, que es una parte de este H crítico, que es la parte que se pierde en el estrato 1. Todo eso por gamma del agua, todo eso es igual a la presión total que conocíamos. Entonces de acá despejamos cuánto es esa porción de ese H crítico y nos da 6 centímetros. Ahora le aplicamos una proporcionalidad. En el ejercicio, en el punto anterior habíamos dicho que de los 6 centímetros que tenía H, 5,1 se perdían en el 1 y 0,9 se perdían en el 2. Bueno, aplicando esa misma proporción, terminamos sacando cuánto vale el H crítico, de tal manera que en el 1 se pierdan 6 centímetros. Entonces nos da que el H crítico serían 7,06 centímetros. Y acá hacemos el diagrama de presiones neutras. Acá me tiene que dar 1,7 porque es lo que planteé, por lo tanto me va a dar 0 en todo el estrato de arriba. Y bueno, y completamos el diagrama de presiones efectivas restando los dos términos. En este curso nos vamos a concentrar en los suelos saturados. Sin embargo, les vamos a dar ahora un pantallazo como para ver las complejidades que pueden tener los suelos no saturados, que representan una materia en sí misma. Para empezar, en función de cuál sea el grado de saturación, va a cambiar el comportamiento de estos suelos no saturados. Por ejemplo, si el grado de saturación es menor que el 40%, el agua ni siquiera está en contacto toda entre sí.
Y por otro lado, cuando es más que el 90%, ya el aire que está dentro del suelo está en forma de burbujas y aislado. Vamos a tener que estudiar qué pasa con la presión del aire que contenido en el suelo. Y además, para estudiar eso vamos a tener que analizar qué pasa con la presión de evaporación del agua y la humedad relativa. Y nos vamos a encontrar con algo que ya les adelantamos antes, que era el principio de las presiones efectivas, que no era tan exacto, pero acá, al estudiar suelos no saturados, realmente vamos a tener que buscar una definición mejor de las presiones efectivas, que tenga en cuenta la presión del aire, que antes desaparecía porque estaba saturado, y que tenga en cuenta la existencia de vacíos en los cuales sí actúan las presiones neutras y que no actúan en toda la superficie por igual. Después, para estudiar tensiones, vamos a terminar definiendo dos componentes de las tensiones. Vamos a analizar, por un lado, tensiones netas, donde vamos a analizar tensiones tangenciales en un tensor de tensiones y tensiones normales a los planos, a las que le vamos a restar, a las tensiones totales les vamos a restar las presiones del aire. Y le vamos a sumar un tensor que llamamos succión, donde vamos a poner la diferencia entre la presión del aire y la presión del agua. Esta succión, a la vez, va a estar separada en dos términos. Una se llama succión osmótica y otra que es la succión mátrica. Que la succión osmótica depende de la concentración de sales y está explicada por la atracción de cationes contenidos en el mineral. La succión mátrica está explicada por la matriz que se forma entre las partículas sólidas que genera meniscos y en esos meniscos tensiones neutras negativas en el agua. Al realizar mediciones de la succión en los suelos vamos a ver cómo esta varía en función del contenido del agua. A mayor contenido de agua, mayor humedad del suelo, menor succión. Este, como siempre, es el listado de la bibliografía que pueden usar como para profundizar estos temas.